Ya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa. Latidos. ¡No! Gracias chicos, gracias, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Latidos y Latitudes. Entonces sí, hoy vamos a conversar sobre cómo era el transporte cuando éramos niños o cuando vivíamos en nuestros pueblos, en nuestras pequeñas ciudades. ¿Cómo hacíamos para transportarnos? Bueno, les cuento que yo soy de Nazca, una ciudad que está al sur de Lima, muy conocida por sus líneas, ¿no? Las líneas, las pampas de Nazca. Pero en este pueblo nosotros solamente teníamos dos transportes públicos para movilizarnos entre Nazca y su distrito Vista Alegre. Simplemente eran dos, y que iban uno por una zona que era por el Puente Viejo y la otra era por el Puente Nuevo, o sea, por así llamarlo. Eh, Eso era todo, en realidad no había necesidad de usar transporte público, no habían taxis, los taxis estaban en la Plaza de Armas, que de donde yo vivía, por lo menos eran unas 3, 4 cuadras. Si yo quería ir a la Plaza de Armas a tomar un taxi, tenía que caminar hasta la Plaza de Armas a poder tomar un taxi. No es que estaban circulando por las calles, y eran esos carros antiguos, no sé, ese tipo de carros, esos coches que tiene Cuba, esos carros americanos Ford, antiguos, Dodge. súper grandes, Los ese tipo de colchones. carros. Colchones. Claro, eso era la parte, digamos, el transporte urbano, ¿no? Entonces nosotros caminábamos mucho. La ciudad de Nazca en ese entonces eran 10 cuadras de largo y de repente 5 cuadras de ancho, o sea, no era tan grande. Son los coches o los carros que usábamos para movilizarnos a la ciudad más grande, que sería en este caso la capital del departamento Ica, que tomábamos unos carros que le decían las lanchas, ¿no? Eran esos Dodge antiguos, en los que entraban 3 pasajeros adelante, sin cinturón de seguridad, obviamente, Sin y cabecera. como No tenía cabecera. 4 o 5 atrás. Ahora imagínense, Nazca es la ciudad del eterno sol, o sea, hace calor todo el tiempo, pero allí viajábamos apretaditos y calientitos. Pero ahora, cuando regreso a mi ciudad, cada vez que visito Perú, siempre voy a Nazca, me parece increíble ver que hay hora punta. En mi pueblo hay hora punta. Bueno, Nazca ha crecido demográficamente y también ha crecido a través de las urbanizaciones nuevas. Y con esto de la minería, la gente ha decidido que comprarse un coche es un símbolo no sé, de personalidad, de tener algo, mostrar algo, porque en realidad Nazca no se necesita un carro para movilizarse de un lado a otro. Existen cantidad de ticos, cantidad de taxis, existen mototaxis también, y encima están los carros particulares, que a las 5 de la tarde hay hora punta, hay tráfico, hay congestionamiento, lo que no existía antes. Bueno, yo vengo de un distrito llamado Bella Unión en Acarí, que es la zona norte de la provincia de Carabalí en Arequipa. Allí crecí y entonces recuerdo mucho que para la época de escuela, por ejemplo, teníamos un solo bus, que era el bus escolar, y era muy viejito, eran esos buses grandotes, antiguos, que parecían una nave, ¿no? Entonces, todos podíamos entrar allí para poder ir al colegio, porque sí, el colegio quedaba un poquito alejado, era como una hora caminando, entonces todos los estudiantes teníamos que, de todas maneras, subirnos a ese bus escolar. Y después, con el tiempo, ese bus desapareció, entonces llegó un señor con una camioneta a la que tuvo que arreglar atrás en la tolva, le tuvo que poner unas maderas y entonces se quedaba como encajonado y le decíamos la cajonera. Ese era un carro particular de un señor que venía desde Acarí y nos recogía así a todos los estudiantes para poder ir al colegio. Otro grupo de estudiantes usábamos la bicicleta.
en bicicleta nosotros teníamos que ir a estudiar, llegábamos a un lugar, a una casa donde guardábamos hasta la hora de la salida. Por supuesto, en el caso de las mujeres, teníamos que usar los buzos, ¿no? Usábamos buzo y al momento ya que llegábamos a dejar la bicicleta, nos cambiábamos con la falda normal para poder ingresar a la escuela, ¿no? Esas eran unas experiencias desde Bella Unión a Cari y la verdad es que era una época muy bonita. No teníamos, bueno, un par o quizás 3 carros particulares de los señores que tenían más dinero en la zona, pero no teníamos transporte público. Y otra de las cosas que sí usaba la gente cuando quería viajar a Nazca, por ejemplo, o a Marcona, ellos usaban 2 omnibuses que eran la empresa que ingresaba. Uno se llamaba La Cachipa, que venía desde Nazca, y el otro se llamaba La Cueva. Entonces, esos carros nos permitían salir hacia la Panamericana, hacia Lomas, y ir a Nazca, hacer compras, negocio, y de ahí la gente regresaba, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos que tengo de la época cuando era estudiante hasta los 16 años, que después ya viajé a Ica. Y ahí ya también uno se tiene que movilizar muchísimo a través de los colectivos, a través de los buses, estos carros que tú decías, los lanchones, ¿no? Que también habían en esa época en Ica. En Ica yo vi, como Ujú. llegué a Ica, porque no soy de Ica, no conocía a nadie en Ica, yo llegué así de casualidad por mi vida a Ica, pero allí cruzando el río, hay un distrito, o sea, cruzas el puente, esta es la avenida Grau, ¿no? La avenida Grau, y cruzas el río y ahí está, ¿cómo se llama? Acomayo. Acomayo. En Acomayo estaba el mercado, o sea, era parte del mercado y Claro. en ese lugar era como una paradita, pues, ¿no? Llegaban los mixtos, que eran estos carros, que eran camiones, que eran convertidos de madera, con una estructura de madera, que eran mitad para transporte y mitad para llevar carga, ¿no? Y estos mixtos a mí me parecieron o sea, increíbles, ¿no? Porque era el ingenio de cómo tenías que solucionar problemas de transporte de la gente que tenía que venir de la sierra y llegar y venir con su producto, con todos sus animales, con los sacos de papa, todos en un mismo lugar. Por ejemplo, este tipo de autos, de camiones llamados mixtos, los pude ver también en Ecuador, donde ellos también usan. Es una solución que la gente del pueblo tiene que ver cómo arregla su transporte, ¿no? Exacto. Y sé también que este mismo tipo, que es mucho más folclórico y muy valorado, en Colombia también existen, porque allá en Colombia le dicen la chiva, que es una especie también es un mixto. Me parece que otra cosa que recuerdo que es de Ecuador, que he estado allí hace unos 5 años atrás o 4 años atrás, es que los buses de transporte interprovincial, que también son reclinables, como que estábamos contando, son muy cómodos, pero son muy coloridos por fuera. Son extremadamente coloridos. La gente le dibuja, le ponen unas gigantografías pegadas, que un tigre, como es en la Amazonas, como es hay mucha vegetación en Ecuador y en la zona de Manabí bastante vegetación. Es como una bajada hacia la ceja de selva de San Ramón, así lleno de muchos árboles ahí en esta zona de Quito para Manabí, ¿no? Para que bajas a la costa. Aparte, Quito me sorprendió también porque tiene las estaciones de los buses no ingresan a la ciudad como el caos que hay en Lima. Por ejemplo, los buses principales que te comunican con el sur desde Ica hasta Lima, sus estaciones están en el centro de Lima y hay un tráfico espantoso, espantoso, espantoso. El tráfico en Lima es horrible, ya lo sé. Pero estos buses deberían de ser pensados para estar fuera de la ciudad, como lo tiene Quito. Quito lo tiene fuera de la ciudad. Si los buses van hacia el sur, hay una estación que va hacia el sur. Si los buses van hacia el norte, hay una estación que va hacia el norte. Es como lo que están haciendo en Lima. Entonces, en Fiori están los buses que van para el norte. Ya, no tienen que ingresar hasta el centro, que es un caos. Pero igual, los buses que llegan por ejemplo, cuando viajo de Cajamarca para Lima o de Piura para Lima, estos buses tienen que ingresar hasta el centro y su principal base está en la Javier Prado o en la 28 de julio, en el centro de Lima. Y es un caos, no llegas nunca. O sea, dices, ya me quiero bajar de ese carro, ya estás en Lima, ya estoy en Lima, pero te demora una hora Una más o hora. más.
una hora más por lo menos. Y no son distancias largas. Y yo no aguanto, pero eso sí, son muy cómodos. Son muy cómodos, sí, eso sí. Pero Son muy cómodos. Eddie, cuéntanos, no eres de niño, cuéntanos, nos hablabas de cuando eras pequeño. Cuando yo estaba acá, cuando yo era niño aquí en San Juan de Miraflores, lo que más recuerdo era ir al mercado de Ciudad de Dios, ¿no? O sea, yo vivo a serán 20 cuadras de Ciudad de Dios, ¿no? Entonces teníamos que tomar un carro, ¿no? Y lo único que me comunicaba era un urbanito, una especie de combi chica. Para ir allá yo tenía que ir a acompañar a mi abuelita. Y usualmente mi abuelita no quería pagar mi pasaje, aduciendo ante el cobrador que yo soy un niño. Entonces agarraba, me sentaba, siéntate en mi falda. No, abuelita, no me quiero sentar en tu falda, siéntate en mi falda. Me sentaba en la falda, abuelita. Y entonces pasaba el cobrador y yo ya sabía que mi abuelita me iba a pasar una ya. Señora, pasaje del niño también. ¿Cómo que pasaje? ¿No ve que está sentado en mi falda? No, abuelita, paga pasaje, no me hagas roche, abuelita, no me hagas roche. Paga pasaje. No, una bronca en el carro. Yo bajaba del carro, pero con una vergüenza. Decía, oh, yo no quería ir al mercado con la abuelita. Pero la abuelita sí. Y yo me agarraba la mano y ¡fum! Teníamos que ir al mercado a comprar las cosas. Pero esa es la vida ahí. Luego, otro transporte que me marcó mucho aquí en San Juan de Miraflores es el Enatru. Lo que después vino a ser el Metropolitano. No sé, en una mala maniobra de esos tiempos, desaparecieron el Enatru, porque el Enatru era lo mismo que es el Metropolitano ahora, solo que mejor, porque llegaba acá hasta un lugar, tenía su estación aquí en San Juan, entonces tú podrías tomar el Enatru que te llevaba hasta el centro de Lima, y todo mundo tomaba el Enatru, entonces dejaba gente en Miraflores, y luego ingresaba a la Vía Expresa, ya no me acuerdo por dónde, pero entraba a la Vía Expresa. El Enatru marcó mucho la vida de la gente aquí en San Juan de Miraflores, y me imagino que de otros distritos. Era la número 5, me acuerdo claramente, porque habían otros carros que venían, me imagino, de Vía El Salvador, pero básicamente su base estaba aquí en San Juan de Miraflores. Ahora, recuerdo una cosa más. Hubo un accidente muy feo del Enatru que mató mucha gente, porque el Enatru corre por la Vía Expresa, ¿no? Corría por la Vía Expresa, y eran buses que transportaban llenos, no sé cuánta gente podían, 200 personas, 300 personas, transportaban muchas personas. Y un día chocan frente a frente en la salida hacia el Cono Sur, o sea, gente que vivía en el Cono Sur o que salía del Cono Sur. ¡Pum! Y cuando yo fui al colegio al día siguiente, yo por las calles de San Juan, porque uno antes iba al colegio caminando, no es como ahora que para todo es mototaxi, no, antes iba uno caminando, entonces podía ver a mucha gente que había perdido muchos familiares, las casas que tenían estaban velando, la gente era muy triste, porque hasta ahora me da pena, porque era gente que yo conocía, que estudiaba en el mismo colegio, que estaba en otro grado, porque tú veías sabías que vivía en esa casa, entonces veías que había fallecido alguien ahí, entonces, y obviamente era una persona, habría fallecido mamá o papá, porque eran gente de esa edad que iban a trabajar. Era muy triste en ese momento. Fue un accidente horrible. Y es interesante también, ¿sabes por qué San Juan de Miraflores y todo el Cono Sur? En el año de 1968, por allí, hasta ese momento, había un tren en Lima. O sea, había un tren que sacaba a la gente de Lurín, o sea, porque el tren era de Pachacamac hasta el centro de Lima, y pasaba por Pista Nueva, lo que conocemos como Pista Nueva. Entonces, tú caminas de Ciudad de Dios hacia Pista Nueva, que es más arriba, como quien lleva para Pamplona por arriba, y tú ves una franja grande, una especie de berma, pero grande. Por allí pasaba, ¿cómo se llama? El tren. Y yo me quedé sorprendido, ¿cómo pudieron haber destruido el tren? O sea, el tren era una de las cosas que pudo haber ayudado a mucha gente a salir de este tráfico espantoso que tenemos para salir de San Juan de Miraflores, porque San Juan de Miraflores solamente tiene pocas salidas para unirse al centro, y todas tienen que cruzar la Panamericana, obviamente, pero una de ellas es Puente Atocongo, el otro es Alipe Ponce, pero el principal es Atocongo y es un atolladero espantoso. Pero en ese momento había un tren, y en una mala maniobra otra vez, en una mala decisión que pudieron haber creado alguna solución para hacer ese tren más moderno, porque ese tren venía con productos desde Pachacamac que los llevaban hasta Lima. Era un tren que fácilmente podía comunicarnos a todos. Entonces, en la zona donde está el Mall del Sur ahora, allí había vagones de tren, y yo decía, ¿por qué hay vagones de tren acá? Justo con los Enatros que estaban abandonados, también llegué a ver
unos vagones abandonados de tren allí. Había un circuito de tren y decía, ¿cómo lo pudieron haber desaparecido? Dejamos a nuestros seguidores que por favor nos pongan sugerencias. ¿Cómo quieren ellos que el transporte público, el transporte vehicular en Perú, no solamente en Lima, de repente en tu pueblo, en tu ciudad, no solamente tiene que ser la capital, cómo quisieras o cómo crees tú que podría ser mejor? ¿Ok? Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Eddie. Y nos También a vemos. ti. Chao. ¡Chao! Chao. Adiós.